En Uruguay no hay pena de muerte, tampoco cadena perpetua. El tiempo máximo que una persona puede estar recluida son 35 años. Eso quiere decir que cualquier persona que es condenada a cumplir tiempo en prisión tiene grandes chances de salir y todavía seguir viviendo una gran cantidad de años. Por esta razón, el tiempo que la persona pasa dentro de la cárcel es un elemento clave para analizar dentro del panorama global de inseguridad. Un país con cárceles que no rehabilitan es un país condenado a constantes problemas de seguridad pública. Esa persona que es privada de libertad en algún momento va a volver a la sociedad. Y ahí es donde nosotros debemos aportar todo lo necesario y todas las metodologías de abordaje posible para que esa persona vuelva a la sociedad de la mejor manera. ¿Cómo se puede disminuir la reincidencia? ¿O cómo se puede lograr en una política criminal y en una política general o una política general de seguridad mejorar los indicadores que hoy tenemos? Y yo diría que hay tres cosas fundamentales. En primer lugar, analizar lo que la cárcel hace. Para que haya seguridad en un país democrático como el nuestro, donde la justicia libera a alguna persona o a varias personas, pero que hicieron un proceso, cumplieron, ¿no?, una condena, tiene que haber una sociedad que los reciba, que los reinserte. Esa misma sociedad en la que esta persona cometió un delito y por el cual pagó, tiene que tener esa capacidad de poder recibirlos. Según la estadística, cada año cerca de la mitad de los presos liberados reincide, lo que hace pensar que el proceso de rehabilitación no se cumple, al menos en la mayoría de los casos. Para que no haya reincidencia, se precisan 3 re, ¿no? Que la persona se reconsidere en lo que fue su proceso de vida, que haya una rehabilitación, pero que haya una reinserción. En la Ley de Presupuesto de 2010 se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, que sustituyó a la Dirección Nacional de Cárceles. El cambio no implicó solo al nombre, sino una modificación en la concepción del modelo carcelario de nuestro país. Es una parte fundamental de la seguridad pública, en el entendido de que la política de Estado que se está desarrollando como política pública en nuestro país implica que la seguridad pública se debe entender como integral. O sea, no en forma apartada, sino que todo tiene que formar un sistema y todo tiene que funcionar adecuadamente. Pero antes de hablar de rehabilitación, hay que considerar el origen de esta población carcelaria. Las cárceles están compuestas de pobres, de jóvenes pobres, que más que ser rehabilitados tienen que ser habilitados. Entonces es más poderosa, es más potente la idea de la reinserción o de la inserción a secas en el mundo social para entender que el problema carcelario no incide sobre una patología, sobre un conjunto de patologías, sino sobre un problema social muy profundo. Yo no le puedo mentir y no le puedo decir que en este momento, cuando hablamos de rehabilitación, es un tema bastante álgido, por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos también en nuestro país que para rehabilitar a alguien, ese alguien debe estar habilitado. Y esa es una discusión que tenemos que dar. Es gente que viene de exclusión dura, muy dura. Uno no se imagina, ¿no?, esto de que te doy un colchón y no te acuestes, ¿no? O que no sepas manejar un tenedor, o que no tengas ni idea de lo que es que te cuenten un cuento. Y no lo digo en el sentido más liviano de la situación, sino que nosotros necesitamos afecto y pertenecer. Tener sentido de pertenencia. Quienes trabajan en el tema entienden que parte del proceso de rehabilitación también viene fuera de las cárceles e implica entender que la población carcelaria no es solo un problema de las autoridades de turno. Hay una cuota parte de responsabilidad que debe asumir la sociedad. Hay que entender que este no es un problema del Ministerio del Interior solamente, es un problema de todos nosotros. Muchos de los delitos están sostenidos también porque hay un mercado. Muchos están vinculados, hay una demanda, ¿verdad? Hay establecido gente que delinque y vende sus cosas, pero habemos otros que las compramos. No hay monstruos, hay gente con algunas patologías, sí. Tampoco seamos con determinadas trayectorias sociales que los llevan a cometer determinados delitos, algunos muy jodidos, ¿sí? Y hay que trabajar con ellos. Porque también son uruguayos.
¿Se puede rehabilitar una persona en el sistema actual de reclusión uruguayo? Los índices de reincidencia parecen decir no. Las autoridades que aparecen se topan con un gran obstáculo: la cantidad de personas dentro del sistema carcelario. Tenemos más de 10.000 presos, la población ha crecido en los últimos 20 años 5 o 6 veces, la población carcelaria, por muchas cosas, por el incremento del delito sin duda, pero también por la lógica del incremento de penas. Y no hemos tenido resultados objetivos ni que mejoren el nivel de violencia en la sociedad ni las percepciones de seguridad que nosotros tenemos. O sea que las cárceles fracasan por el número. En un momento el Uruguay se hablaba de 16.000 presos, paró en 10.200, unas proyecciones. Si cada vez que pasan cosas nosotros solo pensamos en aumentar las penas, como si fuera una cosa mágica, creo que se ha demostrado en todos lados que no da. El proceso de rehabilitación abarca muchos aspectos, desde lo social hasta lo laboral, pasando por lo educativo y lo emocional. Sin embargo, todo lo que se pueda construir puede desmoronarse un segundo después que una persona sale de la cárcel. No es fácil no volver, salen con muchas fantasías de que lo va a estar esperando un familiar o la mujer o el marido, y no es así. Que no va a consumir más, y no es así. Que no se va a tentar más, y no es así, porque además si no tiene trabajo, si no tiene contención, si no tiene un proyecto, un programa que lo contenga, es muy difícil. El día después es el más complicado por el privado de libertad. Nosotros hemos tenido privados de libertad que nos dicen: tengo miedo de que me otorguen la libertad, porque ellos también se enfrentan a esa situación. O sea, cuando son liberados, a veces las oportunidades que se dan, no son las adecuadas, o se podría llegar a discutir si son las adecuadas. Al fin y al cabo se egresa del sistema carcelario para volver a lo mismo, o incluso peor, para volver o para iniciar rutas más asociadas a lógicas delictivas de las que se traía antes. Va a ser muy difícil, ¿no? Entonces me dicen, bueno, pero cuando salga, ¿qué hago? Donde yo vaya y diga, yo quiero cambiar, pero yo voy y digo que estuve detenido, estuve preso en un establecimiento, nadie me toma. Y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. De todos modos, el primer paso para la rehabilitación es que las personas privadas de libertad encuentren durante el tiempo en la cárcel las herramientas para defenderse una vez que vuelvan a la sociedad. Primero hay que crear condiciones de credibilidad, cosa que eso es bastante difícil en un sector de la población que una de sus debilidades es que no creen nada, ni en ellos. No es mágico tampoco, ¿no? No es son procesos. Necesitamos de todas las patas. No solo trabajo, el trabajo no salva a nadie, lo que salva es el conjunto de actividades humanas que hacen a la cuestión. Por ejemplo, la lucha ideológica, y voy a hablar de ideología, a muerte, que es la tarea del educador, es luchar ideológicamente con las cosas que yo hago y las que hace el otro. Porque la educación no es más que una confrontación ideológica, no es otra cosa. Es confrontar todo el tiempo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que me parece, por qué el código. Con la creación del INR surgió también la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Su objetivo es hacer este acompañamiento tan necesario que requieren los reclusos una vez fuera de la cárcel. Lo que nosotros hacemos es, iniciamos un proceso para obtener documentación, un proceso administrativo, cédula de identidad, carnet de salud, etcétera, o un proceso de asistencia, de seguimiento, ¿no? Donde hay que hacer las derivaciones, si la persona está en conflicto con consumo de sustancias, si tiene un tratamiento psicológico o psiquiátrico que seguir, si está en un proceso sociolaboral, si quiere hacer un curso. Tenemos algunos convenios nuevos que están surgiendo y que están bien interesantes. Uno de los cometidos de la Oficina del Liberado es firmar convenios de pasantías laborales para los reclusos liberados. De esta manera se generan oportunidades que, como ellos mismos dicen, ni siquiera tendrían si mencionan que acaban de salir de la cárcel. No todo el mundo quiere volver a delinquir. Mucha gente sabe que pasó por ese proceso de privación de libertad y hace cualquier cosa para no volver. Y va a ser el mejor trabajador. El intendente nos decía, le mandaron limpiar 7 cuadras y siguió. Y sí, va a seguir porque su objetivo es no volver.
En ese sentido, la oficina está implementando las posadas de transición. Se trata de residencias pensadas para minimizar el impacto del reingreso a la sociedad y que las personas hagan un proceso de adaptación combinado con las pasantías y oportunidades laborales que puedan surgir en el breve tiempo que se van a alojar. Todos los entrevistados de este programa coincidieron en señalar que la cárcel de Punta de Rieles es un ejemplo dentro de los centros de privación de libertad del país. Punta de Rieles cuenta con más de 500 reclusos, de los cuales cerca de 90% ya tienen pena. Poco menos de la mitad de la población es primaria, el resto reincidentes. Llegamos con Arbezuna en el 2000, yo llegué en diciembre, pero empezamos en el 2013, con una propuesta de respeto a los derechos, que son ciudadanos iguales a nosotros, yo sigo pensando lo mismo, y que tienen derecho, que el Estado debe respetarle sus derechos y ofrecerle la diversidad más grande, no de oportunidades, de derechos. En Punta de Rieles, los reclusos pueden caminar libremente por dentro del predio, pueden proponer emprendimientos laborales, educativos o culturales, pero ante todo deben cumplir con ciertas normas centrales de convivencia. Es un barrio, vivimos en un formato de barrio, en un ámbito de convivencia de más o menos unos 500 compañeros en un régimen prácticamente abierto dentro de lo que es la prisión bueno, tratamos de convivir y en una forma armoniosa, vamos a decir. Yo llegué acá hace un año, yo escribí una de mis obras de teatro, El día después se llama, la escribí en el Penal de Libertad hace 2 años y medio. Yo llegué acá, a la semana presenté el proyecto, al mes me lo aprobaron, me dieron para adelante, me abrieron las puertas, formé un grupo, un elenco, a los 3 meses presenté la obra. Hay una regla de oro: el que se pelea con un cuchillo en un lugar público se va. Esa es la regla máxima. Se va de acá, de Punta. Se va de Punta Rieles. Si le encuentro un cuchillo en la almohada, lo discuto. Puedo entender que viene a otro lugar, que tiene miedo. Ahora, si sale a pelear en lugar público, se va. Otra de las características que diferencia a Punta de Rieles con el resto de las cárceles del país es que es la primera en ser dirigida por un civil y no por alguien que proviene de la policía. Vengo a aportar lo poquito que uno aprendió en los 30 años de laburo para demostrar que los civiles nos podemos hacer cargo, primero, junto con los policías, no es junto con. El trabajo de Parodi y su equipo llevó a que la reincidencia entre quienes egresan de Punta de Rieles baje a poco más de la mitad y pretende continuar bajando esta cifra. Mi modesto aporte, y el liceo era otro, si ustedes los periodistas eran otros, mi aporte es intentar que del 60% bajemos a la mitad, para empezar a negociar, digamos, en un periodo. El tiempo y las herramientas necesarias para que un recluso se considere rehabilitado dependen de cada individuo. Es un proceso muy personal en el que lo que importa es la voluntad de salir adelante. Acá lo que te dan es la oportunidad, la oportunidad de pensar qué es lo que querés para tu vida. Y entonces, bueno, cuando te dan esa libertad, vos empezás a trabajar, empezás a estudiar, empezás a pensar. Y te vas criando de compromisos como persona. En la cárcel, ¿cuánto lleva a transformar una persona laburante? Con laburo incluso que no son los mejores, pero ¿cuánto lleva a la gente tener el hábito de levantarse temprano, aceptar la disciplina, aceptar que hay un compromiso? El cambio es posible. El cambio en la persona, el cambio de que si a mí me tratan como un animal, seguramente voy a ser un animal. Si a mí me tratan como un ser humano, como una persona, mi ser humano va a salir, va a salir de dentro de mí y el cambio es posible. La rehabilitación está en uno.